Está en El Salvador. Adelante. Bueno, siempre hemos dicho que cuando un país centroamericano hace un proceso revolucionario para cambiar las estructuras de su país, realmente no pelea con esas fuerzas armadas, sino con las fuerzas armadas de los Estados Unidos, con asesores de los Estados Unidos, con helicópteros de los Estados Unidos. Bueno, si aquí hasta se derribó un helicóptero con dos personajes del ejército de los Estados Unidos. Entonces, en estos momentos ellos tienen lo que se llama el Triángulo del Norte. Ese Triángulo del Norte pueden hacerlo ellos, obligarlo, o si un gobierno se opone, lo votan, para, de ser necesario, meter a estos ejércitos de ese triángulo contra Nicaragua. Aunque yo creo que pueden hacerlo, pero creo que no hay necesidad. Si lo primero por donde ellos empiezan es por desestabilizar a los países. Y en Nicaragua hay mucha gente con dinero que está dispuesta a eso, a trabajar con la CIA, desestabilizar el país, empezar a bombardear sindicatos, así como hicieron aquí exactamente. Entonces seguimos pues que pelear contra las Fuerzas Armadas de estos países es pelear contra Estados Unidos. Eso debemos de entenderlo y tenerlo bien claro. Por eso es que tenemos que aprender nosotros a usar lo poco que nos da nuestra Constitución, entender cómo hacerla respetar. Aquí, por ejemplo, para lo que está pasando ahora, un gobierno prácticamente se convierte en violador de la Constitución cuando no paga lo que le debe a los maestros, a los profesores, a los policías, a los combatientes. Son dineros que ya están acordados, aprobados incluso, y no se los dan, no les pagan. Bueno, hablábamos de, esa es una manera de desestabilizar a un país. Pero ¿y de dónde viene todo esto? Si ahorita vienen aquí, del banco, cualquier banco que sea el Mundial o el Fondo Monetario, vienen y ellos lo que les interesa es sus intereses. Dicen, bueno, no paguen esto y esto y esto, y nos dan nuestros intereses. Ese puede ser un motivo que lo pueden hacer. El otro podría ser que como ya viene el proceso electorero, el gobierno diga, bueno, no les paguemos, entonces van a quedar callados, pensaron. Digamos que no hay dinero y esto lo vamos a utilizar en las elecciones. Todo eso puede suceder donde hay corrupción, pero eso es violar la Constitución de la República. Y la misma Constitución da el método, da la línea de cómo seguir para que un gobierno de estos o cumple o se saca del gobierno. Esto está escrito. Esas son cuestiones que no derraman sangre. Esas son cuestiones que se pueden llevar a cabo como una bandera justa. Pero cuando hay asesoramientos por otro lado, contrario a cumplir estos derechos, la cuestión es bien difícil. Porque entonces sí se puede llegar a una gran represión de parte del gobierno y entonces la cuestión ya se pone muy difícil, tanto para el pueblo como para el Estado. Pero el Estado es capaz de hacer eso, siempre y cuando tenga el respaldo del norte. Y el norte no atina en dar ese respaldo, ya sea cualquier país de América Latina. En Venezuela, por ejemplo, ellos la tienen ya en la línea de que todo ese petróleo es de ellos. Y eso solo esperan que entren los nuevos gobernantes, y esto no es que sea cuestión de ellos, no. Todo esto está programado. La Clinton o el otro señor
llegan y el programa se los entrega, este es tu programa y no te salgas de esa línea y vas a terminar tu periodo. Pero si te salís de esa línea, entonces te puede pasar algo. Y esto ya a Kennedy se le hizo esa advertencia. Kennedy quiso eliminar la Reserva Federal y algo otras cuestiones que le acumularon, algo otras fallas también. Lo asesinaron hasta este momento. Nadie sabe quién lo mandó a matar oficialmente, pero todo el mundo sabe quiénes lo mandaron a matar. Entonces así están las cosas en estos países. A Nicaragua, si ellos quieren votar y lo pueden hacer legalmente, aunque eso no sea legítimo, pero eso no les importa a ellos. Por ahí pueden empezar, alegando lo que tú decías. La otra cuestión que les molestó es que le haya dado asilo a un presidente corrupto, ¿verdad? Entonces todas estas cuestiones las justifican y a la larga yo creo que a Nicaragua la tienen en la mira, a pesar de que estamos viendo por noticias pues que el pueblo quiere a su gobierno. Sin embargo, si los gringos no lo quieren, entonces las cosas para cualquier gobierno van mal. Y bueno, en estos momentos recordarles, amigos y amigas, que estamos en directo y en vivo, ya en algunos lugares de la Unión Americana, como le dicen a Estados Unidos de América, ya algunas estaciones en donde se va a votar ya están llegando a su término de cierre, ya que en la costa este ya van más o menos, ya serán como eso de las 5 de la tarde, lo que implica que en algunos lugares a las 5 cierran, en otros a las 6. Tenemos algunos reportes que dicen que en algunos lugares van a estar abiertos hasta la medianoche. Recuerden ustedes que Estados Unidos es uno de los únicos países en donde se vota un día de semana, razón por la cual muchos indican que es una forma también de control para que la gente no vote. ¿Por qué? Porque es un día normal, común y corriente, día de trabajo, y en algunos casos implicaría el ir a votar o el ir a trabajar. Y hoy por hoy la situación económica del país, de acuerdo a indicadores económicos de algunos organismos gubernamentales y no gubernamentales, hay muchos seres humanos en este país que económicamente no están bien. Y dicen ellos, un día de trabajo es un ingreso que no voy a percibir, entonces mejor no voto, pero tengo que ir a trabajar. Mire usted, mire qué situación más interesante. De hecho, nos manda usted aquí este reporte y dicen que no hay, ahorita no sé, no tengo la información, pero dicen que no hay otro, que en la mayoría de los países es fines de semana, dicen, cuando se va a votar, o dicen donde se vota en algunos países, si es en días de semana, se le da permiso, dice, permiso pagado. Oiga bien esa situación. Y es que el tema de hoy, fíjese que tiene que ver mucho con la corrupción. Y las elecciones en Estados Unidos, especialmente en las últimas semanas, se dice especialmente, pero de acuerdo a expertos en todo el trayecto ha sido así, colmada y llena de corrupción, actos de corrupción. De hecho,
ya los números indican que el que debería de estar en estos momentos peleando contra Trump no sería la Hillary Clinton, sino que el otro candidato llamado Bernie Sanders, quien desde sus principios habló fuertemente en contra de la corrupción, en contra de los banqueros, en contra de Wall Street, y fue algo que a las élites no les pareció muy bien, a tal grado de que hoy se sabe por cables que ya salieron públicos que el señor Bernie Sanders es el que tendría que estar ahorita compitiendo con este señor Donald Trump, porque en la realidad se dice que él ganó los votos para que hubiera sido el candidato del Partido Demócrata, pero que hubo fraude en varios estados, entre ellos Nueva York y California, para darle esos votos a la señora Hillary Clinton. Fíjese cómo el tema de ahora estratégico, importante, ¿no? Que tiene que ver mucho con la historia de los pueblos. Para algunos, unos coinciden en que Trump versus Bernie Sanders, el ganador hubiera sido Bernie Sanders. Contaba con el apoyo de las mujeres, de los jóvenes, de las minorías, de los económicamente golpeados. En otras palabras, hubiera sido una victoria aplastante en contra de Donald Trump. Fíjese que, hablando de estos actos de corrupción, se está hablando en estos momentos que, y esto vamos a ver si nuestro analista puede ayudarnos un poquito, porque se habla mucho que en El Salvador ya se inició una nueva era, y coinciden algunos que es una nueva era que va a terminar con la corrupción. Mire qué punto más interesante. Y utilizan como ejemplo las últimas actuaciones de la Fiscalía General de la República, ordenando capturas a los elementos que antes hubiera parecido solamente un sueño el capturar a tipos de la altura como a los que acaban hace un par de semanas, que acaban de ser capturados. A ver si nuestro analista está de acuerdo con lo que dicen algunos de que el principio del fin de la corrupción en El Salvador ha llegado. Adelante, El Salvador. Bueno, todos pensamos así, quisiéramos que así fuera. Entendemos que el fiscal ha tenido el valor de tocar a esas gentes poderosas que lo pueden mandar a asesinar incluso, porque ha tenido el respaldo de embajadores y de la propia embajadora de los Estados Unidos. Entonces eso ya es como para él un respaldo mucho más grande que el que le da al pueblo, porque ahí ya se manifestaron organizaciones a favor del fiscal, y eso es bueno. Pero la corrupción es algo inherente al sistema capitalista. Ya dije yo, como la sangre, todos los grandes capitales que hay en el mundo están abonados con sangre, con corrupción, con falacia. Y digo esto porque a un pueblo que lo matan de hambre es un asesinato. Y esto nosotros lo hemos estado viendo en todo el mundo. Se han arrasado, en África han arrasado con millones de personas a través del SIDA. Mueren más de 20 millones de personas de SIDA. Y el SIDA no le llegó del cielo.
Y el SIDA tiene curación, sin embargo esa gente